tardes, damos inicio a este pleno conjunto de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel para la elaboración de la terna para el cargo de fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Vamos a darle la palabra a la señora secretaria para que nos dé cuenta de las formalidades previas. Señorías, revisados los antecedentes de este concurso, todos los postulantes han acompañado la documentación exigida sin que existan dudas sobre el cumplimiento de los requisitos legales a su respecto. Los postulantes por orden alfabético son los que siguen: Emiliano Arias Madariaga, Tufit Bufadel Godoy, Héctor Barros Vázquez, Francisco Bravo López, Luis Cáceres Bravo, Miguel Concha Coronado, Paula Falcón Cartes, Marcela Neira Vallejos, José Luis Pérez Calaf y Yasna Ríos Oporto. Procederemos a continuación al sorteo para determinar el orden de las exposiciones. Nueve. Nueve es el número 1. No. Don José Luis Pérez Calaf. 8. Doña Marcela Neira Vallejos. 9. Tercer expositor, el número 10, doña Yasna Ríos Oporto. 10. Luego el número 5, don Luis Cáceres Bravo. Cuarto lugar. Cuarto lugar. Sí, el quinto expositor es el número 1, don Emiliano Arias Madariaga. El expositor número 6 es el número 3, don Héctor Barros Vázquez. A continuación, en el lugar número 7, el número 7, doña Paula Falcón Cartes. Expositor número 8 será el número 4, don Francisco Bravo López. En el lugar número 9 va don Miguel Concha Coronado, número 6 en el listado. Y por último, el expositor número 10 será el número 2 del listado, don Tufit Bufadel Godoy. ¿Cuál es el número 1? El tiempo de las exposiciones será de 10 minutos y comenzamos entonces por el primero, don José Luis Pérez Calaf. Don José Luis Pérez Calaf, nacido el 23 de marzo de 1961, es abogado de la Universidad Católica de Chile, titulado el 14 de octubre de 1985. Ha sido abogado del ejercicio libre de varios estudios jurídicos. Desde mayo de 2003 está en el ejercicio liberal de la profesión en el Estudio Jurídico Fontaine y Compañía y posteriormente en Pérez Calaf y Compañía. Con anterioridad trabajó en el Poder Judicial. Ingresó como secretario en Río Negro en mayo de 1988. Luego fue juez, relator interino, terminando como juez del 12º Juzgado del Crimen de Santiago en enero del 2003. Ese mismo año ingresa como fiscal regional del Ministerio Público en la región del Libertador Bernardo Higgins hasta mayo de 2008. Magíster en Derecho Público, con mención en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, diplomado en Reforma Procesal Penal de la Universidad Andrés Bello. Ha realizado además diversos cursos de perfeccionamiento, en especial en el área penal. Señor. Puede comenzar. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, estoy ante ustedes 8 años después de mi última postulación a esta misma Fiscalía Regional Occidente. Ser hoy fiscal regional es un desafío en una sociedad donde cada vez reina más la desconfianza. Quiero aportar
desde mi experiencia y desde el conocimiento profundo de un sistema que por años contribuyó a vivir y que contribuyó a que fuese una sociedad más justa. Por eso vengo con esta propuesta. Tengo a mi haber pasión y la profunda convicción de que se pueden mejorar los procesos para que los chilenos crean en la justicia que hoy día nos reina. Defiendo la reforma, aporté a ella y sé que los fiscales hacen un esfuerzo, pero también veo aspectos a mejorar que son relevantes para que todos sientan que la justicia les pertenece. Partiré por lo que considero uno de los propósitos esenciales de la reforma y que jamás debiera perderse de vista. En primer lugar, como propuesta, creo que deben incentivarse que los fiscales adjuntos propongan en las salidas alternativas medidas de reparación efectiva para las víctimas. Segundo, la obligatoriedad de que en los delitos violentos se tome contacto durante las primeras 48 horas con las víctimas de los delitos. Una doble mirada. Primero, para disminuir los efectos que el delito le ha provocado, para derivarlo a la unidad de víctimas o al Estado mismo. Pero con un segundo objetivo también muy importante de carácter procesal, de poder recabar con la víctima los elementos probatorios del sitio del suceso o de las diligencias investigativas que son necesarias decretar desde el primer momento. Tercero, creo que hay que hacer cambios en los incentivos en los delitos flagrantes. Tengo una opinión distinta de la que hoy día se hace respecto de los logros en materia de delitos flagrantes. Un robo no puede ser una receptación. Pero también creo que en la investigación de estos delitos es posible encontrar una base real para el combate de la delincuencia que afecta a nuestra sociedad. En este sentido propongo incentivos para buscar los elementos comunes en estos delitos respecto a los delitos no aclarados. Creo asimismo que es necesario establecer equipos de trabajo, grupos de análisis de los delitos para establecer cómo deben investigarse aquellos delitos no aclarados. Similar trabajo corresponde hacer con las policías, hacer con ellos alianzas estratégicas para abordar este tema. La ley de fortalecimiento es un paso importante, pero esta es de implementación gradual. Cuarto lugar, tecnología. Esto al momento de contactar a las víctimas y a sus abogados. El actual fiscal nacional ha implementado un excelente sistema de información, que se denomina SIAU, pero que todavía está en una etapa de implementación. Creo que los sistemas de información en línea, el uso de Internet, permite una comunicación mucho más fluida desde el Ministerio Público hacia... Para eso no se requieren grandes inversiones, sino simplemente utilizar las ya existentes. En cuanto a los delitos de mayor connotación social, la experiencia nos dice que no es suficiente con aumentar la dotación para solucionar un tema. Hay que adaptarse a la realidad del delito con los instrumentos que hoy existen. Propongo, en efecto, una mejora sustancial en la calidad de las investigaciones en este tipo de delitos. Para esto es primordial, en primer lugar, capacitación de las policías y de los fiscales. Creo que hay que recoger la experiencia exitosa que han tenido países que se han preocupado del combate a este tipo de delitos de mayor connotación social. Por lo tanto, debemos hacernos de esos policías y de esos fiscales de estos países para que sirvan en la capacitación de los nuestros. Y asimismo, determinar que nuestros policías y nuestros fiscales sean capacitados en esos lugares. En segundo lugar, propongo un control directo de los fiscales respecto a las primeras diligencias. Eso implica actuar pronto y eficientemente. Tercero, determinar objetivos comunes con la policía. Hemos escuchado de que casos que son policialmente aclarados, lamentablemente terminan con sentencias absolutorias. Eso porque los objetivos del Ministerio Público y de las policías no siempre son los mismos. Cuarto lugar, la coordinación permanente con organismos del Estado que cuentan con información relevante para la investigación de estos delitos. Me refiero a aduanas, aeronáutica, inspección del trabajo, servicio de impuestos internos. En quinto lugar, respecto de estos delitos, hacer alianzas estratégicas tanto con las universidades como con los colegios profesionales. Estas tienen mucho que aportar al Ministerio Público para enriquecer la mirada de un punto de vista de una perspectiva más multidisciplinaria. Señorías, la corrupción corroe las bases mismas del Estado y por lo tanto afecta a nuestra sociedad. Creo que debemos contar para estos delitos con fiscales de élite. Propongo en ese sentido cambios en las políticas de distribución de las causas para que éstas sean asignadas a fiscales con experiencia. Segundo, profesionalizar aún más a estos fiscales para que ellos sientan que efectivamente son de una élite
dentro del Ministerio Público, porque los delitos son especiales. En tercer lugar, un cambio en los incentivos para el pronto término de las causas. No es posible que los delitos comunes sean tratados respecto a los delitos funcionarios del mismo modo. En cuarto lugar, establecer, como lo ha hecho la Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal, mesas de trabajo permanente con los órganos del Estado que dicen en relación con estos delitos. Me refiero Consejo de Defensa del Estado, Contraloría General de la República y, desde luego, las superintendencias. Finalmente, restringir al máximo la proposición de salida alternativa respecto de estos delitos. Sabemos que estas salidas alternativas generan una sensación de impunidad y, más encima, permiten que personas que no están adecuadas para la función pública se mantengan en ese ejercicio. En cuanto al trabajo con las policías, es conocido que este es un nudo crítico del trabajo de los fiscales. Lamentablemente, la mayoría de los fiscales se miran a sí mismos como litigantes, entregando casi exclusivamente la investigación a las policías. Esto provoca que al llegar al juicio oral, lo hacen sin haber conocido antes a la víctima o a los testigos, sin haber estado nunca en el sitio del suceso y, por lo tanto, sin haber revisado la suficiencia o la calidad de las pruebas. Hemos propuesto y reiteramos un modelo de comunicación directa con las policías para las primeras diligencias. Constitución de terreno en los casos graves, para ahí mismo decretar las diligencias probatorias. Recabar la información dentro de las primeras 48 horas de ocurrido el delito. Recordemos lo que hacían los jueces del crimen en esos primeros 5 días. Y finalmente, capacitaciones mutuas y recíprocas con las policías. Debemos ser capaces de recibir las señales que nos da al efecto el Poder Judicial a través de sus resoluciones. Una exclusión de prueba, una absolución, una declaración de nulidad son la mayor señal de error en una investigación, pero asimismo son la gran oportunidad para aprender y para rectificar. La Fiscalía no tiene la mera obligación de coordinar el trabajo de las policías. De acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, tienen la obligación de ejercer la dirección funcional de las mismas. Finalmente, señorías, solo me resta decirles que si llegáis a considerar mi nombre para la terna que se conforme al efecto, recordad que soy un hombre, soy un ciudadano, soy un chileno que ofrece en esta instancia únicamente lo que tiene, su vocación por el derecho, por el trabajo, por el estudio y una experiencia de 16 años en el Poder Judicial, 5 como fiscal y 8 años como litigante en la reforma procesal, para ofrecerle a ustedes y al Ministerio Público un trabajo prudente, un trabajo criterioso y un trabajo con responsabilidad, porque es enorme la responsabilidad que atrae consigo el cargo de fiscal regional. Estoy convencido del papel de la justicia en una actual sociedad es clave para un mejor país. Todos los aquí presentes somos los llamados a lograr este objetivo. Formamos parte de esta cadena en que muchas veces recibimos críticas injustas del trabajo real que se hace desde el fiscal de turno hasta el ministro del más alto tribunal de este país. Muchas gracias por oírme tan cortésmente. A continuación expone doña Marcela del Carmen Neira Vallejos. Nacida el 28 de abril de 1967, cursó sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile. Obtuvo su título de abogada el 30 de agosto de 1993, con estudios de posgrado de Criminología en la Universidad de Salamanca en España y pasantías en Inglaterra. Ex abogada del área penal del Consejo de Defensa del Estado y de Sename. Actualmente y desde el año 2007 se desempeña como gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, donde asesora al Fiscal Nacional y al Director Ejecutivo Nacional, subrogando a este en su ausencia. Ha participado en cursos y seminarios vinculados al área del derecho y la gestión administrativa. Ha realizado ayudantía en el Departamento de Práctica Profesional de la Universidad Católica. Puede comenzar su exposición. Gracias, señor presidente. Señores y señores ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel, comparezco ante el tribunal para exponer mi proyecto de trabajo en caso de ser electa fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Este proyecto de trabajo se basa en 4 compromisos que a continuación paso a exponer y que lo que pretenden es mejorar la gestión y profundizar las fortalezas de esta Fiscalía Regional.
Su Señoría Ilustrísima, mi motivación para postular este cargo está dada porque, como se ha hecho mención, toda mi vida profesional la he desarrollado en el sector público y en el área penal. Comencé como abogada del Consejo de Defensa del Estado, el Servicio Nacional de Menores, y en el año 2005 ingresé al Ministerio Público como jefa de la unidad de víctimas de esta Fiscalía Regional. Por lo tanto, en esa oportunidad tuve la posibilidad de conocer profundamente la realidad de esta zona. Y ese conocimiento en ese entonces me llevó a generar un programa de trabajo para la atención de víctimas de violencia intrafamiliar, que posteriormente, cuando asumí la gerencia de la División de Atención a Víctimas de la Fiscalía Nacional, tuve la oportunidad de que se implementara en todo el país. Hoy, bajo ese modelo de trabajo, se han dado medidas de protección a más de 540.000 víctimas conforme al proceso de trabajo, y esta medida de protección se otorgan en un plazo de 2 días desde que ingresa una denuncia a la Fiscalía. En mi actual cargo también me ha tocado liderar el diseño y implementación en todo el país de un sistema de atención a víctimas y testigos, el cual se basa en la entrega de 3 servicios: orientación, protección y apoyo, para mejorar la participación de las víctimas y otorgar medidas de protección a las víctimas y testigos que lo necesiten. Hoy, bajo ese modelo de trabajo, que también se encuentra implementado en todas las fiscalías del país, se han atendido más de 900.000 víctimas y testigos. De igual forma, en mi cargo me ha correspondido liderar el diseño e implementación de un sistema de información y atención a usuarios, cuyo objetivo es establecer los procesos de trabajo, protocolos y los tiempos para dar respuesta por parte de la institución a los requerimientos que hacen los usuarios, víctimas, testigos, denunciantes, público general, abogados, incluso los imputados. Sepan ustedes, Su Señoría Ilustrísima, que bajo ese modelo se han atendido a la fecha más de 3 millones de requerimientos a los usuarios antes mencionados. Su Señoría Ilustrísima, el 2014 ingresaron a esta Fiscalía Regional más de 112.000 causas, de las cuales corresponden a un 9% aproximadamente del ingreso nacional. De esta cifra llama la atención el alto porcentaje de causas con imputados desconocidos, que en esta Fiscalía alcanza a un 58,7%. En relación a los términos no judiciales, también con imputados desconocidos, también esta Fiscalía se caracteriza por tener una alta cantidad de archivos provisionales, que equivale a un 86,7%, más alta que el promedio nacional, que es de un 81%. El problema, Su Señoría, radica respecto a estos archivos provisionales en la inexistencia de diligencias relevantes para la investigación, tales como instrucciones particulares, órdenes de investigar, toma de declaración o solicitud de información. Aquí, Su Señoría, claramente, y teniendo en consideración la demanda de la ciudadanía, hay un aspecto que urgentemente se requiere mejorar respecto a esta Fiscalía Regional. Para ello, sigo los lineamientos que ha dado el fiscal nacional electo en cuanto a que esta institución, para mejorar sus resultados, debe cambiar el enfoque con el cual ha estado investigando, cambiar de un enfoque de determinar causa a un enfoque de esclarecer los hechos que constitutivos de delito son de conocimiento de la Fiscalía. Ese es el objetivo de esta institución para los próximos años, y son las Fiscalías regionales las llamadas a aportar a la consecución de ese objetivo. Tal como señalé, mi compromiso, Señoría Ilustrísima, se basa en 4 aspectos. En primer lugar, desarrollar una persecución penal estratégica con altos estándares de calidad. Para ello se requiere implementar técnicas de investigación para los delitos de mayor connotación social que se basen en la persecución penal estratégica. Es sabido que el Ministerio Público durante este año ha sido beneficiado con un plan de fortalecimiento, que para esta Fiscalía Regional corresponde que se aumente la dotación en 34 personas entre funcionarios y fiscales. El objetivo de este plan es, en primer lugar, la creación de las unidades de análisis criminal y las fiscalías de focos delictivos, que permitirán atacar mercados delictivos específicos y además aportar mejor información respecto de patrones y tendencias delictuales y ocurrencias geográficas de los delitos. Así también, el plan de fortalecimiento tiene como objetivo mejorar la tramitación de los casos menos complejos, donde tienen mayor incidencia los delitos contra la propiedad. Esperamos, mediante este incremento de dotación y el mejoramiento de los procesos de trabajo, adelantar los tiempos de decisión. Hoy, Su Señoría, respecto a los simples delitos, esta Fiscalía, desde que ingresa una causa hasta que se dicta una diligencia relevante, el plazo es de 55 días. Mediante este reordenamiento de los procesos de trabajo y el incremento de la dotación, lo que se espera es rebajar este plazo a 5 días. Así también me interesa mejorar la gestión administrativa de la persecución penal, que es clave para una investigación penal con éxito. El acento lo pondremos en procesos tales como la gestión operativa de la elaboración y envío de diligencias, instrucciones, control y administración de especies, control de carpeta, gestión de citados. Hoy, actualmente, del 100% de los citados solo asiste a la Fiscalía un 40%. El año 2014, de los 112.000 causas que ingresaron a esta Fiscalía, solamente se le tomó declaración al 12,4% de las víctimas. Por lo tanto, aquí también hay un espacio importante de mejora, entendiendo que la mejor información que se pueda llegar a una investigación está dada por la declaración que puedan prestar las víctimas.
Fortalecer también, segundo compromiso, la coordinación interinstitucional, que ha sido un tema que de todas las evaluaciones que se han hecho de los 15 años de la aplicación de la reforma procesal ha salido como un punto crítico. Para ello se requiere gestionar mejores modelos de trabajo con las policías, establecer procesos de trabajo conjunto, metas comunes que sean evaluadas periódicamente. Por otro lado, atendida a la rotación que tienen los funcionarios policiales, es necesario tener un proceso de capacitación y formación conjunta y permanente en el tiempo. Respecto a los tribunales de justicia, creo que corresponde también mejorar los traspasos de información a través de las plataformas tecnológicas que disponen cada institución y además fortalecer y mejorar lo relacionado con la agenda diaria de audiencias programadas, haciendo más eficiente este espacio y evitando en lo posible el reagendamiento. Compromiso 3, potenciar la atención y protección a víctimas y testigos. Para ello se requiere implementar procesos de trabajo que permitan un contacto temprano con las víctimas de manera de obtener información relevante y además conocer las necesidades de víctimas y testigos, sobre todo para facilitar su participación en el proceso penal. Potenciar el uso de plataformas no presenciales como call center, espacio web, para vincular a la institución con las víctimas y testigos. Además, garantizar el acceso a la información de los casos, especialmente para los intervinientes, para las víctimas y los abogados de los intervinientes. Hoy día la Fiscalía, su señoría, tiene herramientas para mejorar el acceso de las víctimas y los abogados a la información y ver el avance de los casos. Un ejemplo de esto está el portal web que, como mencioné, es parte de un desarrollo que me ha tocado liderar. A través de este espacio, cualquier víctima o abogado puede solicitar una clave en cualquier fiscalía local del país, acceder a sus causas y ver cuáles han sido los avances que ha tenido la investigación. Se pueden solicitar diligencias, pedir cuentas de las diligencias, se pueden aportar antecedentes, incluso se pueden solicitar copias de las carpetas y descargarlas a través del portal sin necesidad de que tanto víctimas o abogados tengan que concurrir presencialmente a la fiscalía. Hoy, esta potente herramienta de control a la actividad que realiza esta institución está subutilizada toda vez que no se hace la suficiente orientación o difusión masiva para su uso por parte especialmente de los abogados. Cuarto compromiso es el compromiso con la ciudadanía. Me interesa acercar la Fiscalía a la ciudadanía. La atención de usuarios, su señoría ilustrísima, es una tarea transversal que va desde el fiscal regional, pasa por los fiscales adjuntos y todos los funcionarios de la dotación de la Fiscalía. Para lo anterior, es necesario también aumentar las atenciones directas que realizan los fiscales. Hoy, el promedio, solo 3 de cada 10 citados es atendido por los fiscales, lo que genera, y eso he escuchado, la insatisfacción de víctimas y especialmente de los abogados. Así también me interesa la rendición de cuentas a niveles comunitarios. El modelo de persecución penal estratégico tiene su base, o sea, se desarrolla a niveles locales. Por lo tanto, es imprescindible que las fiscalías realicen cuentas periódicas y den cuenta de su gestión y los resultados. Esto no es solamente dar cuenta de cifras, sino dar cuenta de los compromisos que año a año se adquieren con la ciudadanía. Su señoría ilustrísima, para terminar, el cargo de fiscal regional, como toda función pública, requiere un gran compromiso con el servicio que se entrega a la comunidad. Y ese compromiso debe ser guiado por virtudes tales como la prudencia, la templanza y la fortaleza, de manera de ejercerlo de forma objetiva y proba. Su señoría ilustrísima, soy una convencida que esta institución puede mejorar los resultados y mi gestión de ser electa se pondrá en mejorar los procesos de trabajo en relación a la persecución penal y la atención de usuarios, incorporando nuevos y mejores estándares de calidad. Necesitamos una fiscalía comprometida que ayude a mejorar la percepción que los ciudadanos tienen del sistema penal, basada en una gestión moderna y estratégica. Pongo a disposición de la Fiscalía Occidente mis 10 años de experiencia en esta institución y mis competencias para liderar proyectos y equipos de alto desempeño. Muchas gracias por su atención. Doña Yasna Cecilia Ríos Oporto, nacida el 14 de julio de 1972, es abogada de la Pontificia Universidad Católica, sede regional Talcahuano, actual Universidad Católica de la Santísima Concepción. Obtuvo su título el 30 de agosto de 2000. Desde ese año trabaja en el Ministerio Público, habiendo realizado funciones como abogada asistente de fiscal en la Fiscalía de Coyipulli y fiscal adjunta en Cauquenes y Parral. Desde el año 2014 desempeña funciones como abogada coordinadora de la unidad de corte en la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Diplomados en consultoría y coaching, en derecho de familia, en gobierno y gestión pública
y en actualización en Derecho Penal, todos en la Universidad Alberto Hurtado. Ha asistido a diversos seminarios y cursos de perfeccionamiento. Puede comenzar su exposición. Gracias, señoría. Buenas tardes, señoras y señores ministros, colegas, amigos y público en general. La Fiscalía Occidente es la fiscalía que tiene la extensión territorial más grande de la región metropolitana y tiene una población cercana a los 2 millones de habitantes. Cuenta con 6 fiscalías locales ubicadas en las comunas de Maipú, Pudahuel, San Bernardo, Talagante, Melipilla, Curacaví y una fiscalía suprarregional de flagrancia. Cuenta con 60 fiscales y 305 funcionarios. Y hoy día les voy a hablar sobre los puntos que considero más relevantes de abordar en la Fiscalía Occidente para cualquiera que aspire hoy a ser fiscal regional Occidente. En primer lugar, hay que reestructurar o reevaluar el proyecto de la Fiscalía de Flagrancia que está funcionando desde el año 2011 y que cuenta con 9 fiscales. ¿Por qué? Porque esta cantidad de fiscales no resulta suficiente para atender las necesidades de la región completa. Especialmente dado que se ha detectado una baja en la calidad de los procedimientos policiales, una falta de control en la realización del trabajo policial y además hay un desmedro en la función pedagógica que cada fiscal debe realizar con sus policías de manera permanente. Esto produce un alto impacto porque la lógica de funcionamiento de las fiscalías de flagrancia es la estandarización de los procedimientos policiales, la protocolización de estos procedimientos y por lo tanto hay una distancia entre fiscal y policía. Y a nosotros nos impacta principalmente porque tenemos una realidad diversa del resto de las fiscalías de la zona metropolitana. Tenemos zonas rurales como Melipilla y Curacaví, que tienen un alto componente de ruralidad, y además zonas urbanas de alta población o densidad poblacional como Pudahuel y Maipú. Por lo tanto, si yo soy electa, voy a reestructurar esta fiscalía y la voy a transformar en una unidad de flagrancia que solamente se haga cargo de las fiscalías grandes, retornando el control de la flagrancia a las fiscalías pequeñas. En segundo lugar, se deben revisar los criterios de control de detención porque hoy día se judicializan muchas causas donde no hay una prognosis de la prueba que se tiene para un término adecuado del caso. Por lo tanto, hay que revisar esos criterios y acotarlos a términos de racionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar ante los tribunales casos que tengan sustancia, médula y proyección probatoria. En tercer lugar, debemos definir criterios en relación a las medidas cautelares y en especial el adecuado uso de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es la medida cautelar más gravosa y se debe diseñar un sistema de control de las causas que tengan imputado presos, las que deben tener prioridad sobre cualquier otra causa. En cuarto lugar, se deben generar mecanismos que permitan o una estrategia de trabajo que permita que el fiscal adjunto tenga tiempo para tramitar sus causas. Este es el problema de cambio más grande que nosotros hoy día enfrentamos a nivel de la institución, porque los fiscales no tienen tiempo de tramitar los casos, no tienen tiempo de trabajar con sus equipos policiales, ni generar diligencias útiles. Pasan la mayor parte de su jornada en audiencias que no siempre son sustantivas en cuanto a las decisiones jurídicas que en esas audiencias se toman. Entonces, este es un desafío tremendo. En quinto lugar, se debe diseñar un sistema que permita que las víctimas accedan al fiscal y a los equipos de trabajo del fiscal mediante audiencias que sean cortas y concisas, donde se les dé información completa y oportuna. Y finalmente se tiene que estructurar una fiscalía de alta complejidad, porque no contamos con esta fiscalía, para que se haga cargo de las causas que hoy están radicadas en la Fiscalía Occidente de alta complejidad, como el caso Tsunami y el caso Basura, y los que se puedan generar en el futuro. Sobre la función o el rol del fiscal regional, ¿cómo lo visualizo? El fiscal regional es el jefe de la región, tiene la autoridad máxima porque la ley lo señala, pero a esta autoridad legal se tiene que sumar un liderazgo real y autoritas. Ni lo uno ni lo otro lo entrega la ley. El liderazgo se cultiva y la autoritas se gana. El fiscal regional debe tener competencias técnicas, debe tener conocimientos jurídicos, pero también debe tener competencias de dirección y gestión. Debe ser validado por sus pares, debe ser respetado y además, y por sobre todo, debe tener principios éticos sólidos. El fiscal regional debe diseñar los criterios de persecución penal de su región. Debe establecer los criterios de actuación para sus fiscales adjuntos sin limitar la autonomía del fiscal, permitiendo que estos tomen decisiones autónomas en el marco de su ejercicio. Debe conocer a todas sus policías y debe establecer mecanismos de control del trabajo policial para permitir que ese trabajo se desarrolle de buena manera y además que sus fiscales contribuyan a realizar
la función pedagógica que yo les señalo de el trabajo policial para que en las filas policiales exista capital humano especializado. Debe cultivar buenas relaciones con los abogados del foro, con las defensas, con los jueces, etc. Debe evaluar de manera permanente el trabajo de sus fiscales para evitar y detectar prácticas, malas prácticas, errores y faltas a la probidad. Debe poseer un manejo conceptual completo de todos los procesos de trabajo de su fiscalía, de la fiscalía que dirige, para que de esa manera pueda evaluar de manera correcta y exenta de subjetivismo a todos sus funcionarios. La figura del fiscal adjunto. A 15 años del inicio de la reforma, todavía la gente confunde esta figura con la figura del juez. ¿Qué significa? Que esta figura no se ha insertado en la sociedad de manera correcta. Hoy el fiscal es una figura, a mi juicio, atomizada, porque no puede ejercer su función de manera autónoma como la ley lo faculta, y ello debido a una excesiva regulación de su función a través de criterios de actuación general que en la práctica han introducido un elemento burocrático que enlentece la toma de decisiones. El fiscal, como una autoridad, debe insertarse en la sociedad como una figura autónoma, tal como lo es la figura del juez, pero en el ámbito de la investigación y el ejercicio de la acción penal. El fiscal debe ser una figura calificada en la litigación y en el conocimiento y aplicación del derecho. Por ende, el desafío de los fiscales hoy día es lograr la legitimación en el espacio público a través de la seriedad de sus propuestas, a través de la sobriedad de su trato, para ganar de esa manera la credibilidad en su trabajo y el respeto de los jueces, de los defensores, de sus colaboradores y de la policía y de cualquier otra persona que intervenga en el proceso de investigación. En cuarto lugar, un tema que es muy importante para mí, que es la función pública. La función pública de administrar justicia es una función de suma trascendencia, quizás la más trascendente junto con la generación de la ley, porque ambas tienen un tremendo impacto en la vida de los ciudadanos. Dentro del marco de esta función pública trascendente se encuentra la Fiscalía insertada mediante el proceso de la investigación y de la generación del caso penal al cual se le aplica la jurisdicción penal. Por lo tanto, me interesa poner en la palestra lo siguiente. Hoy existe un paradigma que pretende asimilar esta función pública trascendente de contenido social a una cuestión medible. Entonces, en nuestro ámbito nosotros no podemos permitir esto, no podemos asociar conceptos como metas de gestión, indicadores, plazos, etcétera, porque esta función es eminentemente de naturaleza social e impacta en la vida de las personas. Si nosotros mantenemos el paradigma que tenemos hoy en día, estamos acercando esta función pública trascendente a una línea de producción que puede tener cualquier fábrica. Por lo tanto, es sumamente relevante que se determine qué se quiere medir, por qué, y si lo que se mide sirve para mejorar la función pública. De lo contrario, caemos en lo que ya señalé, en la producción masiva. Finalmente, señorías, ustedes, como miembros de las dos cortes más importantes de Chile, tienen hoy día la responsabilidad de elegir a 3 abogados idóneos y competentes para ser fiscal regional occidente. Yo creo de manera objetiva y exenta de cualquier ego que tengo las competencias para asumir ese cargo. Tengo 15 años de experiencia en litigación, tengo conocimientos jurídicos, he sido abogada asistente, fiscal adjunta por 4 años, abogada asesora y abogada de corte. Conozco la realidad de la región y conozco el equipo humano. Y tengo la capacidad para tomar decisiones, no tengo temores en tomar decisiones, para que desde el primer día de mi gestión pueda mejorar de manera sustantiva la investigación y la acusación, que son o que conforman nuestra función pública por antonomasia, y así lo señala la Constitución. Por eso, facta non verba, hechos y no palabras, ese es mi compromiso. Muchas gracias. Don Luis Cristian Cáceres Bravo, nacido el 20 de noviembre de 1970, abogado de la Universidad de Chile. Obtuvo su título el 12 de diciembre de 2000.
Desde el año 2003 trabaja en el Ministerio Público. Actualmente es fiscal jefe de la Fiscalía de Curacaví. Fue abogado de la Embajada de Chile ante la Unidad Europea en Bruselas, año 2000 a 2001. Tiene cursos de posgrado en Derecho Ambiental en la Universidad de Barcelona, España, y es máster en Business Law en la Universidad Louvain en Bélgica. Diplomado en Reforma Procesal Penal de la Universidad Central. Asistencia a numerosos seminarios de perfeccionamiento. Puede comenzar su exposición. Con la venia de Su Señoría, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, vengo en hacer exposición de antecedentes del frente popular al cargo de fiscal regional metropolitano Occidente. Como decía mi antecesora, la Fiscalía Metropolitana Occidente cuenta con 6 fiscalías locales, aproximadamente 60 fiscales, atiende una población de 2 millones de habitantes, con un ingreso en el año 2014 de aproximadamente 112.000 causas. Precisamente con eso, cantidad de recursos es que la Fiscalía Occidente deberá enfrentar los desafíos presentes y futuros de esta zona. En efecto, Su Señoría, y precisamente relacionado con esto, en estos momentos estamos a puertas de celebrar audiencias de juicio oral y preparación de juicio oral. Me refiero a las causas denominadas robo al siglo, causa Brinks, y también a la causa de tsunami, referida al terremoto y tsunami que asolaron las costas de nuestro país en el año 2010. Estimo que estas dos causas van a absorber una gran cantidad de recursos, estimo que aproximadamente 2 a 3 fiscales por causa van a tener que asumir este desafío, lo cual va a implicar necesariamente que estén fuera de sus funciones por un largo periodo de tiempo. Asimismo, Su Señoría, y con esta merma, con esta disminución de material humano, el Ministerio Público deberá asumir los restantes desafíos que se vienen. Uno de ellos, a mi juicio, de los más relevantes, dice relación con el descrédito institucional. En efecto, existe un creciente malestar social en relación con el trabajo de la Fiscalía. Este malestar, Su Señoría, a mi juicio, es multifactorial, sin embargo, creo que tiene 2 fundamentos principales. Uno de cara a la comunidad y otro de cara al Poder Judicial. En efecto, Su Señoría, de cara a la comunidad, creo que el principal problema que está enfrentando la Fiscalía dice relación con el archivo provisional. En efecto, Su Señoría, se están acuñando frases como que los fiscales no hacen nada o la única comunicación que tuve con el fiscal fue pasado 30 días que me llegó la carta de archivo. Creo que aquí hay que hacer una distinción entre el archivo del delito menor a que el archivo del delito de mayor connotación social. Me refiero particularmente al delito de robo en lugar habitado. Actualmente, Su Señoría, las causas por delito y archivo de delitos de robo en lugar habitado son inaceptables. Estimo que es la hora de hacer un tránsito en el caso a caso al trámite conjunto, que por cierto va acorde a los lineamientos del Plan de Fortalecimiento Institucional. En efecto, creo que parámetros comunes tales como lugar, tiempo, modus operandi, delincuentes prolíficos y también las herramientas tecnológicas tales como la georreferenciación pudieran ir en ayuda de este tipo, del esclarecimiento de este tipo de ilícitos. Por otra parte, Señoría, creo también que a fin de esclarecer este tipo de ilícitos, el delito de receptación resulta de suyo importante, toda vez que muchas de las especies que son actualmente apetecidas y robadas en los hogares, me refiero a televisores, celulares, etcétera, son comúnmente reducidos en mercados persas, incluso por internet, y haciendo hincapié en la persecución de este tipo de ilícito, podemos en definitiva esclarecer por vía consecuencial el robo en lugar habitado. Creo, Su Señoría, que hay que erradicar el malentendido concepto de eficiencia, lo cual se ha traducido, en definitiva, en una reducción de los tiempos de tramitación de las causas, pero a costa de la calidad en la investigación. La selectividad penal no puede afectar el legítimo derecho ciudadano a una investigación de calidad. Por otra parte, creo que la desestimación temprana no puede ser la regla general en materia de persecución penal, y la ciudadanía resiente una comunicación temprana del archivo provisional, cuestionando legítimamente si la Fiscalía ha agotado o no todas las herramientas a fin de esclarecer el hecho que ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público.
Otro elemento a destacar en relación con lo mismo dice relación con el desprestigio institucional de cara a los tribunales de justicia. En efecto, su señoría, muchas veces se escucha la crítica injustificada por parte de la judicatura en cuanto a que la calidad de las investigaciones no es la esperada, o derechamente que la investigación es de mala calidad. Creo que, sobre todo lo que dice relación con imputados privados de libertad, en efecto, su señoría, se escucha la crítica que, como es de vuestro conocimiento, muchas de las prisiones preventivas que son solicitadas por el Ministerio Público efectivamente son concedidas en un alto porcentaje por la judicatura. Sin embargo, pasado 30, 60, 90 días después de la investigación, las causas siguen en el mismo estado de la audiencia de control de detención. Creo, su señoría, que una forma de coayudar o mejorar esta situación es rescatar algún conocimiento que se tenía del sistema antiguo. Evidentemente no pretendo reeditar el sistema antiguo, pero creo que hay un conocimiento acumulado que puede ser rescatado. Me refiero, en definitiva, a lo que era la revisión de las causas. Era lo que antiguamente se conocía como los estados bimensuales. Revisión de stock de carpeta, quiénes son los imputados privados de libertad, diligencias que están pendientes y diligencias que faltan. Creo que es una herramienta sencilla, pero al mismo tiempo eficaz, a fin de, por una parte, mejorar la persecución penal y, por otro, velar por los derechos y garantías de los imputados privados de libertad. Otro aspecto a considerar y que creo relevante dice relación con materia de ley 20.000 y que está estrictamente vinculado a la ley de control de armas. En efecto, su señoría, aquí tenemos dos aristas. Por una parte tenemos el gran tráfico, que tiene sus herramientas preestablecidas, llámese intervenciones telefónicas, agente encubierto, entrega controlada, entrega vigilada. Por otra parte, su señoría, y creo que aquí estamos en déficit, dice relación con el delito de microtráfico. El delito de microtráfico es el que afecta mayormente la calidad de vida de las personas, afecta el tejido social y finalmente es el que genera una mayor dañosidad social. Sobre el particular, creo que se debe realizar un trabajo focalizado entre las policías y el Ministerio Público. Se sabe que hay imputados que ya tienen condenas por delitos de la ley 20.000, que siguen traficando, están en los mismos barrios, en las mismas cuadras. Propongo hacer procedimientos colectivos a fin de hacer lo que se denomina una segunda pasada, porque sabemos que ya no tienen derecho a beneficio. Para finalizar, su señoría, quisiera referirme a los lineamientos o definiciones estratégicas en materia comunicacional. En efecto, su señoría, creo que los fiscales del Ministerio Público debemos replantearnos nuestra permanente y constante exposición ante los medios de comunicación social. Creo, señoría, que debemos evitar la innecesaria aparición de los fiscales en los medios de comunicación social, velando por un justo equilibrio entre lo que es estrictamente público de aquello que no lo es. Creo que los ciudadanos y la comunidad en su conjunto quiere ver a fiscales litigando con argumentos de solidez en los tribunales de justicia y no a través de los medios de comunicación. Creo asimismo que este proceso va a conllevarnos a un proceso de farandulización del proceso penal, que socava la credibilidad de los fiscales, del Ministerio Público y, en definitiva, del Estado de Derecho. Muchas gracias. Don Emiliano Andrés Arias Madariaga, nacido el 1 de diciembre de 1972, es abogado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, titulado el 15 de mayo de 2001, magíster de la Universidad de Chile en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa. Trabaja en el Ministerio Público desde el año 2001 y desde el año 2004 es el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Pudahuel. Ha tenido diversos cursos de perfeccionamiento en Chile y en el extranjero. Ha participado como docente en la Universidad San Sebastián C. de Osorno y en programas de capacitación de fiscales. Puede comenzar su exposición. Con la venia del señor y señora Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel y del Pleno Extraordinario de Ministros reunidos el día de hoy, comparezco con la solicitud de que ustedes confíen en mi postulación para incluirme como un candidato en la terna a fin de que el fiscal nacional designe al próximo fiscal regional metropolitano Occidente. Su señoría ilustrísima, conozco la realidad delictual de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente desde el primer día en que comenzó a funcionar
la reforma procesal penal en la región metropolitana. Desde ese día, 16 de junio del año 2005, hasta el día de hoy, he sido fiscal jefe de la Fiscalía Local de Pudahuel. Desde ese día, y del cual ya van más de 10 años, que he trabajado como fiscal en la zona. En consecuencia, he recorrido el camino que hemos construido acá en la región metropolitana y no puedo sino que coincidir con el diagnóstico que se ha venido haciendo el Ministerio Público en cuanto a la falta de una adecuada investigación más allá de las flagrancias en ciertas categorías de delitos, especialmente los robos. La insuficiencia cualitativa en ciertos casos que presentamos en relación a la prueba en los tribunales y la indispensable mejora de la atención de los intervinientes. Si bien es cierto, este diagnóstico es común a muchas fiscalías regionales metropolitanas, incluso fiscalías regionales en Chile, este diagnóstico común debemos enfrentarlo, pensarlo y solucionarlo teniendo en especial consideración las características propias y particulares de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y conociendo el estado actual de situación del diagnóstico en la Fiscalía Occidente. Como características particulares, y ya mencionadas por otros postulantes, ante su señoría ilustrísima, es precisamente la gran dispersión geográfica de las distintas fiscalías locales que la componen. Hemos escuchado las fiscalías locales de Talagante, Pudahuel, Melipilla, San Bernardo, Curacaví. Además, una fiscalía de flagrancia. En consecuencia, los fiscales conocen de delitos ocurridos en lugares tan distintos como pueden ser grandes centros urbanos como Maipú o en otros lugares eminentemente rurales como Huelquén, María Pinto o El Monte. En el territorio de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente se encuentran las principales salidas e ingresos de la región metropolitana hacia y desde el sur de Chile y hacia y desde la costa de los principales puertos. En la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente se encuentra el principal punto de ingreso aéreo al territorio nacional de cargas y mercaderías. ¿Qué puede significar eso, señoría ilustrísima, en materia delictual? Mucho. En esta zona también se concentran grandes zonas de almacenamiento de mercaderías. Grandes zonas de almacenamiento de mercaderías traen asociados robos en lugares no habitados. Los robos en lugares no habitados tienen una incidencia especial en los robos dentro de la Fiscalía. ¿Qué significa? Transporte de estas mercaderías por estas carreteras. Tenemos bandas criminales que operan en el asalto de camioneros. Bandas criminales con un mayor grado de profesionalismo. ¿Por qué? Porque son capaces de cometer delitos más graves y además porque son capaces de reducir las especies robadas a estos camiones. Entre que se roba un camión y después el camión aparece vacío, no transcurre más de 2 o 3 horas. ¿Qué decir del Aeropuerto Internacional de Santiago? En el aeropuerto solo hay delitos al ser frontera que en ese lugar se cometen. Encontramos los contrabandos y los tráficos. Los tráficos de todo tipo de mercaderías, incluso los tráficos más graves, tráficos de droga y de seres humanos. Durante estos años he tenido la oportunidad de desarrollar investigaciones en todos estos ámbitos. ¿Cuál es el estado general en algunos aspectos del diagnóstico de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente? Alto porcentaje de archivo provisional, por mencionar alguna categoría de delitos, que es los de alta connotación social, en los robos. En general, en esta categoría se archiva el 92% de las denuncias sin imputado conocido, una cifra altísima. Además, actualmente tenemos un alto porcentaje de absoluciones en juicio oral. Al año 2014 teníamos un 27% de absoluciones en juicio oral y al primer trimestre del año 2015, perdón, al segundo trimestre del año 2015 ya vamos en un 29%, o sea, va ascendiendo. Tampoco escapamos a la necesidad de mejorar la atención de los usuarios. ¿Qué propongo para solucionar estos problemas asociados al diagnóstico, su señoría ilustrísima, y en lo que es mi plan de trabajo? Primero, una atención especial a las víctimas recurrentes. Lamentablemente es habitual constatar la existencia de personas que han sido víctimas en más de una oportunidad de delitos. Será nuestra labor ubicar a estas personas para identificar sus riesgos y vulnerabilidades. Desde el punto de vista investigativo, el fiscal y su equipo tendrán que contactarse directamente con estas personas. ¿Para qué? Para poder afrontar en conjunto con ella estos delitos de que ha sido objeto. En segundo lugar, la necesidad ya casi imperiosa a toda la región metropolitana, diría yo, del establecimiento en todas partes de fiscales especializados en la investigación de los delitos de robo. Estos delitos, al menos lo que a mí depende, y si es que resulto electo en la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, crearán una instancia de trabajo permanente entre ellos y con las policías, con
ambas policías, con el objeto evidente de georreferenciar los lugares de comisión de estos delitos, con el objeto evidente de todos los beneficios que trae la especialización. Esto es, conocer las mejores prácticas, desarrollar protocolos de investigación comunes y, en definitiva, lograr esclarecer una mayor cantidad de delitos con imputados o delitos que no sean flagrantes. También, una tercera medida es dotar de mecanismos que permitan garantizar la permanencia de los fiscales en la Fiscalía. Es cierto, como lo dijo una postulante antes que yo, los fiscales ocupan gran parte de su tiempo litigando ante los juzgados de garantía y ante los tribunales orales en lo penal. Pues bien, con el objeto de que los fiscales puedan contar con el tiempo necesario para dar una atención directa a los intervinientes y mediante la reorganización de los sistemas de gestión interna de cada fiscalía local, se podrá generar un turno semanal en que el fiscal deberá estar en la fiscalía para atender a los usuarios. ¿Cómo es posible crear ese turno semanal actualmente? Gracias a la Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público, que permite a los abogados asistentes de fiscal la concurrencia a todo tipo de audiencias ante los juzgados de garantía de tribunal oral que no sea juicio oral. También propongo la redistribución del aparato administrativo de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Actualmente, la Fiscalía Regional Occidente concentra un tercio de los profesionales del total de la región, en el nivel regional solamente. Dado el estado actual del diagnóstico, se hace imperioso, se hace necesario efectuar una redistribución hacia las fiscalías locales. Un ejemplo, señoría ilustrísima, la Fiscalía Regional Occidente en su conjunto, en su cabeza, concentra 9 abogados asesores. Pues bien, la gran mayoría de estos abogados asesores deberán propender a estar en las fiscalías locales, para en las fiscalías locales tener un contacto diario, permanente y habitual con los fiscales. Los abogados asesores en las fiscalías podrán, entre otras cosas, retroalimentar a los fiscales con los lineamientos jurisprudenciales, que harán en definitiva mejorar las investigaciones, donde en el único lugar que importa que sean buenas las investigaciones, ante los tribunales de justicia. Del mismo modo, la radicación de los abogados asesores en las fiscalías locales permitirá, después de cada absolución, hacer una revisión de esa carpeta de investigación con el objeto de detectar por qué estamos fallando, pero de inmediato, y mejorar y revertir esta cifra que va creciendo en absoluciones. La Fiscalía Regional debe estar al servicio de las fiscalías locales, y las fiscalías locales deben estar al servicio de sus usuarios y de la investigación. Creo, su señoría ilustrísima, que cuento con las competencias necesarias para desempeñar el cargo al cual postulo. Tengo un conocimiento de la zona, no solo por haber trabajado ya hace más de 10 años en la zona occidente, sino porque además vivo en la zona. Tengo un conocimiento de las personas que integran la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Conozco a los 60 fiscales y también conozco a gran parte de los funcionarios. Tengo además, creo tener la experiencia necesaria basada en mi trayectoria en el Ministerio Público. Comencé el servicio público en la Fiscalía a los 28 años, en el año 2001, como abogado asistente de fiscal en una pequeña fiscalía, la Fiscalía Local de Diego de Almagro. Luego fui fiscal de Arica, fiscal de Concepción y hace más de 10 años fiscal jefe de Pudahuel. Esta institución a la cual pertenezco en los casi 15 años también me ha dado una especialización en la investigación en anticorrupción, crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de drogas y la investigación de delitos contra el medio ambiente. Me siento, señoría ilustrísima, en condiciones de asumir el desafío de responder a los habitantes de la región metropolitana Occidente la exigencia de una fiscalía más cercana a escuchar sus necesidades en el ámbito de la persecución penal. Espero, su señoría ilustrísima, luego de haber podido relatarle este breve discurso, contar con vuestra confianza. Muchísimas gracias por escuchar. Don Héctor Iván Barros Vázquez, nacido el 30 de septiembre de 1968, es abogado de la Universidad de la República, titulándose el 5 de julio de 1999. Desde el año 2006 a la fecha, es fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Especializada en Delitos Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Trabaja en el Ministerio Público desde el año 2001. Es diplomado en Reforma Procesal Penal de la Universidad de la República y diplomado en la función de inteligencia en el Estado contemporáneo
en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional. Postítulo en Derecho Penal de la Universidad Católica del Norte. Diversas actividades de capacitación interna. Y es profesor de la PDI de Derecho Penal y Procesal Penal. Puede comenzar su exposición. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de vuestra señoría ilustrísima de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, doy inicio a mi exposición planteando en primer lugar, antes de mis propuestas, un pequeño diagnóstico de la situación actual del Ministerio Público y que se aplica igualmente entonces a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, cargo al cual postulo cargo de fiscal regional. En primer lugar, vuestra señoría ilustrísima, señalar que el actual sistema procesal penal ya está a puertas de cumplir 15 años de su implementación y que si bien ha tenido una serie de virtudes en estos 15 años que lleva operando, también ha comenzado a mostrar algunas deficiencias que conviene comenzar ya a reparar y a hacerse cargo de las mismas. En efecto, en primer lugar, debo señalar que durante estos años hemos privilegiado en la persecución penal hemos privilegiado la rapidez por sobre la calidad de las investigaciones. Y esto nos ha traído una serie de consecuencias, puesto que las investigaciones que están teniendo mayor resultado son aquellas investigaciones que se refieren o que se inician mediante delitos flagrantes o las detenciones mediante delitos flagrantes, más no aquellas causas que se investigan sin imputado conocido o investigaciones de más largo aliento. Y esto se puede apreciar con bastante claridad si vemos los índices de ingreso al Ministerio Público de causa, donde el 56% de los ingresos al Ministerio Público son de imputados desconocidos y donde la efectividad que tenemos en esa área es bastante deficiente. Esto provoca además una serie de otras consecuencias, puesto que, en primer lugar, el primer contacto muchas veces que la víctima tiene con el sistema procesal penal es una carta de archivo, y a veces ni siquiera una carta de archivo, sino que simplemente no se enteran de qué pasa con su investigación. Y por lo tanto, las investigaciones que llegan con imputados desconocidos a pocas horas de ingresar a la Fiscalía ya se orientan, lamentablemente, hacia un archivo provisional y están dirigidas hacia ese mismo objetivo. En segundo lugar, debo señalar que en la labor de investigación que realizamos los fiscales del Ministerio Público hemos ido perdiendo un principio fundamental y muy básico y que trasciende a todos los actores del sistema. Esto es el principio de inmediación. Los fiscales no hemos olvidado que tenemos que estar presentes en los sitios del suceso, que tenemos que concurrir a la realización de la diligencia, que debemos acompañar a la policía en el levantamiento de la evidencia, que tenemos que explicarles desde el punto de vista jurídico qué es lo que realmente nos interesa para llegar posteriormente a un juicio oral. Y esto nos lleva como consecuencia que tenemos investigaciones despersonalizadas, sin conocimiento por parte de los fiscales de los detalles de las investigaciones y muchas veces sin que se le hubiese tomado declaración personalmente por el fiscal a los imputados, y muchas veces es el propio juicio oral donde nos enteramos de una serie de sorpresas que podrían haberse solucionado en el curso de la investigación misma. En la práctica, señoría, estamos tramitando expediente, que era lo que se criticaba al antiguo sistema procesal penal. Dicho lo anterior, en cuanto a este diagnóstico, paso a hacer mis planteamientos en cuanto a las propuestas que hago para el evento de ser designado como fiscal regional. En primer lugar, propongo mejorar la calidad de las investigaciones. La verdad, señoría, es que debemos olvidarnos del caso policialmente resuelto o simplemente de los delitos flagrantes. Debemos ser capaces de investigar a las organizaciones en su integridad y lograr adjuntar a la carpeta investigativa y posteriormente poder rendir en el juicio oral prueba de calidad. No simplemente llevar pruebas o llevar lo que tenemos o lo que podemos conseguir, sino que llevar pruebas de calidad para que los tribunales puedan dictar las correspondientes sentencias condenatorias. La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, como algunos colegas ya lo han señalado, en el caso de los imputados desconocidos ascienden al 59% de los ingresos. En factor numérico, a septiembre de este año eran aproximadamente un poco más de 48.000 investigaciones, 48.000 investigaciones que están con imputados desconocidos sin que tengan una solución desde el punto de vista investigativo. Esto, señorías, también nos está llevando a traspasar las responsabilidades en cuanto a nuestro fracaso investigativo a las otras instituciones que también operan en este sistema procesal penal. Ahora, la cuestión es cómo mejoramos la calidad de investigaciones, y respecto a eso puedo proponer en primer lugar
que debemos realizar una persecución penal inteligente. Y esta persecución penal inteligente implica no solo investigar el caso en particular, al imputado en particular o la flagrancia en particular, implica investigar la organización en el evento que haya, o más bien investigar a aquellos imputados que recurrentemente están cometiendo delitos, no como un simple hecho aislado, sino como un todo. Y también, su señoría, debemos atacar no solo la detención o la persecución del imputado en particular, sino que también debemos atacar lo que está detrás de él, esto es, los distintos grados de participación de otros sujetos, pero además los réditos que le significan a los imputados la comisión de los ilícitos. En segundo lugar, señoría, para mejorar la calidad de estas investigaciones, propongo focalizar la persecución penal en aquellos delitos de mayor gravedad o que afecten bienes jurídicos de relevancia, los que serán sometidos a un tratamiento especial para su persecución con fiscales especializados en la materia. Solo a modo de ejemplo, los robos en sus distintas calificaciones, el tráfico y microtráfico de robo, los homicidios, delitos sexuales y secuestros, entre otros. En tercer lugar, trabajar con las unidades de apoyo criminalístico. Desde el año 2005 a la fecha, en la Fiscalía Metropolitana Sur tenemos creada una unidad de análisis criminalístico que en la ley de fortalecimiento viene replicada ahora a nivel nacional. Esto que nos permite tener apoyo de distintas disciplinas con distintos especialistas y profesionales que nos puedan ir abordando y nos puedan ir entregando información de calidad, entregándonos las rutas a seguir para efecto de poder lograr conseguir esta mejor prueba para efecto de llevarla posteriormente a juicio. Estos equipos nos tienen que ser capaces de poder entregarnos georreferenciaciones de los lugares en que se comete el delito, entregarnos los antecedentes que dicen relación con la capacidad patrimonial que tienen los imputados que están cometiendo también estos delitos, hacernos mapas delictuales, entre otras funciones. Y la idea principal de estas unidades es disminuir la brecha de imputados desconocidos por un lado, pero además, a partir de los imputados conocidos, llegar a resolver casos que están con imputados desconocidos, puesto que no existen 1 millón de delincuentes o 1 millón de imputados, sino que lo que existen en el fondo son pocos imputados que cometen muchos delitos. En cuarto lugar, propongo, para efecto de mejorar la calidad de las investigaciones, realizarles capacitaciones a las policías, pero ya no desde el punto de vista solamente legal, sino que desde el punto de vista de la jurisprudencia de nuestros tribunales. Y que esto no sea solamente una exposición, sino que además sea una retroalimentación con las policías en orden a también recibir por parte del Ministerio Público las capacitaciones correspondientes. Respecto a esto, debemos señalar, señoría, que importante sería traspasar la información a los funcionarios policiales que dicen relación con aquellos fallos que se refieren a control de identidad, aquellos fallos que se refieren a licitud o ilicitud de prueba, a aquellas situaciones de flagrancia, entre otros aspectos que sería importante que ellos fueran conociendo de parte de cómo su trabajo se va plasmando en el fondo en fallos que pueden ser condenatorios o absolutorios. Ahora bien, como segunda propuesta, para el cargo que postulo, propongo intensificar la persecución del microtráfico, pues la droga, como muchos expertos en la materia lo indican, es uno de los detonadores de la comisión de una serie de otros delitos, como delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, delitos de violencia intrafamiliar. Y en esta segunda propuesta, señoría, lo que propongo ya no es simplemente realizar procedimientos que dicen relación con la flagrancia, sino que realizar procedimientos que digan relación con investigaciones de más largo aliento, investigaciones programadas, donde no nos llevemos detenidos simplemente al vendedor de droga callejero, que es muchas veces aquella persona que vende droga para efectos de financiar su adicción, sino que al que está detrás, aquel que realmente financia, aquel que ordena realizar la venta de la droga. Y esta investigación tiene que ir además dirigida hacia el aspecto patrimonial de estos sujetos, toda vez que, si bien son microtraficantes, la cantidad de dinero y los bienes que atesoran son bastante considerables, por lo tanto tiene que ser una investigación integral. Como tercera propuesta y final, vuestras señorías, propongo mejorar la atención a los intervinientes y especialmente a las víctimas. Esa expresión habitual que escuchamos de que tener una cita con un imputado o una entrevista con un fiscal es algo prácticamente imposible, es cierto. Y respecto a eso, señoría, debemos mejorar, debemos entender por fin el Ministerio Público que nosotros estamos obligados a recibir a todas las personas que nos solicitan atención, porque somos funcionarios públicos y eso es algo que no se puede olvidar. Respecto a esto, señoría, propongo implementar una medida que tengo implementada en mi fiscalía hace muchos años y que es en relación que
cuando los intervinientes no son atendidos por los fiscales adjuntos, sea obligación del fiscal jefe su atención. Y este es un aspecto que debe controlarse a través de las calificaciones que se realicen en los procesos calificatorios correspondientes, por lo tanto serán obligatorios. Propongo también, su señoría, un proceso de trabajo que vincule a las víctimas al proceso para de esta manera poder comprometerlos tanto en la tramitación del proceso como en el juicio oral. Finalmente, señoría ilustrísima, pongo a vuestra disposición los casi 15 años que llevo como fiscal en el Ministerio Público, comenzando primero en una fiscalía territorial como fue la ciudad de La Serena, como fiscal adjunto especializado en delitos económicos funcionarios, fiscal especializado en narcotráfico y criminalidad organizada, y de los más de 10 años que llevo en calidad de fiscal jefe en una fiscalía de robo y de narcotráfico de la Fiscalía Metropolitana Sur. Muchas gracias. Doña Paula Nicole Falcón Cartes. Nacida el 25 de enero de 1973, cursa sus estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción. Recibe el título de abogada el 15 de mayo de 2001. Ingresó al Ministerio Público el año 2001 y desde el año 2005 es abogada asesora de la Fiscalía Regional Centro Norte, donde ha desempeñado diversas funciones. Ha participado en numerosos seminarios y cursos de perfeccionamiento sobre criminología, agresiones sexuales, destrezas de litigación y otros. Tiene un diplomado en Derecho Penal dictado por la Universidad Talca y actualmente cursando el segundo año de programa de Magíster en Derecho, con mención en Derecho Penal. Puede comenzar su exposición. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Con la venia del señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señor presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de señora presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, señoras y señores ministros de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel. De conformidad a lo dispone el auto acordado del año 2007, expongo sobre los temas de que este trata. Y lo primero es contarles por qué postulo ahora a la Fiscalía Occidente. Y ello creo que tiene razón de ser porque a 10 años de entrada en vigencia la reforma procesal penal en la región metropolitana, creo poder aportar con la experiencia acumulada durante estos 15 años al interior del Ministerio Público, realizando funciones en distintos lugares, zonas urbanas como rurales, y asimismo distintas actividades, lo que me permite tener una visión integradora de los desafíos que al Ministerio Público le corresponde enfrentar. De esta manera, y según lo que conozco, creo que el Ministerio Público en esta tercera etapa, en la Fiscalía Regional Occidente, debe enfrentar 4 aspectos con preferencia a ser mejorados. Y estos aspectos dicen relación primero con la oportunidad y eficiencia en la persecución penal vinculada al mejoramiento continuo de la calidad de las investigaciones. Segundo, la coordinación interinstitucional. Tercero, la protección de víctimas y testigos. Y cuarto, el mejoramiento de los canales de comunicación con los distintos intervinientes. Todos estos temas, señorías, han sido de constante preocupación y mejora. Y es por ello que creo que a partir de lo que ya hemos construido debemos seguir avanzando con la finalidad de replicar aquellas prácticas o estrategias que han resultado exitosas, como asimismo abriendo espacios de mejoras para aquello que deba ser modificado. En cuanto al mejoramiento de la calidad de las investigaciones y la eficiencia de la oportunidad de la persecución penal. El Ministerio Público, creo, debe ser capaz de distinguir cada una de las realidades y conflictos que subyacen en cada una de las investigaciones, como asimismo dar soluciones diferenciadas a cada una de ellas, en mira siempre de la satisfacción social. Mucho se habla del aumento de la inseguridad ciudadana como consecuencia de la comisión de los ilícitos, y asimismo se habla y se nos critica respecto de nuestra labor investigativa, como también de la obtención de resultados. Pero debemos tener presente que para el logro eficiente y efectivo de la persecución penal no solo basta la actividad que realiza el Ministerio Público, sino que además es necesario contar con la coordinación y la cooperación de todos los organismos que trabajan respecto a la persecución penal. Y como punto de partida, señorías, debemos tener presente que siempre habrán infractores ocasionales. Siempre habrá alguna persona que aprovecha un descuido y sustrae una cartera o un computador desde el interior de un vehículo, que comete algún delito de robo u homicidio como consecuencia de una ingesta abusiva de drogas y alcohol,
o motivado por los celos o la ira. Entonces, creo que la clave para disminuir la delincuencia no está en centrarse en aquellos delitos que no pueden ser anticipados, sino que está en vincular los delitos y establecer los nexos y patrones comunes con la finalidad de intervenir de manera adecuada y poder realizar un eficiente análisis criminal que nos permita, en definitiva, anticiparnos a la comisión de estos. Para ello, creo necesario poder contar con la información que posean todos los órganos también encargados de la persecución, de tal manera que en conjunto podamos hacer un buen análisis delictual. Para efectos de mejorar la calidad de las investigaciones, creo pertinente dividirlos en delitos flagrantes y no flagrantes. Respecto de los delitos flagrantes, hemos logrado entre todos los intervinientes sortear con éxito los disminuidos plazos y las obligaciones que nos impone el legislador. Como asimismo, ustedes saben más que nadie que las primeras horas siguientes a la comisión de los ilícitos son indispensables para la obtención de la prueba y para determinar la existencia del delito y la participación de los distintos partícipes. Y es por ello que la Fiscalía Occidente cuenta con una fiscalía de flagrancia compuesta con 9 fiscales que tienen turnos las 24 horas del día y que están en contacto permanente con las policías y con todos los órganos auxiliares, con la finalidad de satisfacer los requerimientos que se producen con motivo de la comisión de los ilícitos. Si bien esta fiscalía tiene resultado exitosa en términos de esclarecer delitos flagrantes, no podemos dejar de señalar que siempre hay espacios de mejora. Y uno de estos espacios es poder mejorar la información o el traspaso de información de los distintos funcionarios en los cambios de turno, como asimismo lograr una completitud de las carpetas de investigación que llegan a primera audiencia, para que de esta manera el fiscal pueda tener un resultado exitoso y asimismo transformar los eventuales detenidos en luego condenados. En cuanto a los delitos flagrantes o con imputados desconocidos, es en este punto donde creo que estamos en deuda con la comunidad respecto de la determinación de estos delitos. Y es por ello que creo que el Ministerio Público, conjuntamente con las policías, debe identificar y analizar los vínculos de cada uno de los delitos con la finalidad de identificar personas, lugares, patrones y problemas comunes, y de esta manera avanzar en la persecución penal de una manera eficiente. Por lo mismo creo que el Ministerio Público no puede permanecer ajeno a la prevención del delito, y de esta manera debemos colaborar de manera activa con los órganos encargados de la prevención, de manera de proporcionarles periódicamente la información necesaria, como asimismo compartir las experiencias en torno a los distintos fenómenos delictuales. En cuanto a la coordinación interinstitucional, como ya dije anteriormente, el Ministerio Público no es una isla dentro del proceso penal. No podemos actuar solo. La coordinación y colaboración entre los distintos intervinientes es fundamental para el adecuado desarrollo del proceso penal. Cada uno de nosotros ha debido flexibilizar sus posturas con la finalidad de lograr acuerdos para realizar de manera eficiente nuestro trabajo, como asimismo de ir sorteando las distintas dificultades que vayan surgiendo. En este aspecto resulta clave y fundamental mantener reuniones periódicas y mesas de trabajo con agendas de temas comunes, como asimismo con proyectos comunes a realizar. Creo que debemos entender la persecución penal como una tarea conjunta, en la que cada uno de nosotros aporta con la finalidad de obtener y contribuir a la paz social. Fundamental resulta incorporar a la comunidad en nuestros logros y fracasos, de tal manera que la comunidad sienta que es importante para nuestra eficiencia en la persecución penal. Y de esta forma, creo que además logramos la adhesión que necesitamos para esclarecer los delitos. En cuanto, señorías, a el mejoramiento de la atención de las víctimas o testigos. Esto siempre ha sido un tema muy sensible y respecto de los cuales en el sistema procesal penal resulta ser esencial. El contacto directo e inmediato con las víctimas resulta fundamental para lograr su adhesión al proceso penal y la participación, como asimismo aumentar la eficacia y la eficiencia de la persecución penal y asimismo disminuye la sensación de impunidad. Pero este contacto debe ser inmediato, una vez cometido el ilícito, y no puede ser sino a través directamente del fiscal. Solo de esta manera podremos cumplir nuestra obligación constitucional. Respecto de
el acceso de los intervinientes a los antecedentes de investigación. Aquí es otro punto en el que estamos en deuda. Escuchamos frecuentemente quejas de los distintos abogados que no pueden tener acceso a los antecedentes de investigación de manera oportuna, como también comunicaciones con los fiscales, devoluciones de especie. Creo que debemos instar por tener un acceso igualitario de manera oportuna y eficaz a los antecedentes de investigación y comunicaciones con el fiscal, porque solo de esa manera los intervinientes podrán ejercer los derechos que les establecen la Constitución y las leyes. Señorías, creo poder lograr los desafíos que he manifestado y asimismo creo poder realizarlo de manera conjunta con los funcionarios del Ministerio Público con responsabilidad y eficiencia. Muchas gracias. Don Francisco Alejandro Bravo López. Nacido el 25 de enero de 1967, es abogado de la Universidad de Chile y titulado el 6 de abril de 1998. En 1989 había obtenido el título de profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Tarapacá. Desde el año 2012 es el fiscal jefe de la Fiscalía Especializada de Robos de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y desde el 3 de noviembre en curso ha pasado a ejercer el cargo de fiscal adjunto de la misma Fiscalía Especializada de Robos, siempre en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Fue profesor de la Universidad Arcis Bolivariana, Academia de Humanismo Cristiano. Actualmente profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica Silva Enríquez. Tiene diplomados en Reforma Procesal Penal y Litigación Oral de la Universidad Arcis, en Derecho Penal Sustantivo de la Universidad de las Américas, diplomado cursado en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y en curso un diplomado en Problemas Actuales de Derecho Penal Sustantivo en la Universidad Católica, además de numerosos otros cursos de perfeccionamiento. Puede comenzar su exposición. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización y con la autorización de la señora presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel y con la autorización de los señores y señores ministros de este pleno extraordinario, comparezco a fin de exponer mi plan de trabajo para encabezar eventualmente esta Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Como ya se ha dicho, esta Fiscalía Regional Metropolitana tiene básicamente tres características. En primer lugar, tiene la característica de ser una fiscalía, a diferencia del resto de la fiscalía, con una combinación urbano-rural. Una segunda característica es que esta es la Fiscalía Regional Metropolitana que tiene la superficie más amplia, más grande de todas las fiscalías regionales metropolitanas, alrededor de 6.000 kilómetros cuadrados. Y en tercer lugar, la presencia del terminal aéreo más importante del país, Merino Benítez, por el cual han transitado solamente el año 2014 16 millones de personas. Es el terminal aéreo con el crecimiento más importante de Sudamérica en los últimos 5 años. ¿Cuáles son nuestras propuestas? En primer lugar, lo que ya se ha dicho por muchos de nuestros colegas, mejorar la calidad de las investigaciones. Pero esto implica un cambio en el paradigma y en la metodología de la investigación. Es decir, de pasar de la investigación del caso a caso a pasar a la investigación del caso como un fenómeno delictivo, poniendo énfasis en 4 tipos de delitos. En primer lugar, en los delitos contra la propiedad, en el microtráfico, en la tenencia de armas de fuego y en los mercados delictivos asociados a estos. Para ello es indispensable, señoría ilustrísima, el análisis estratégico de la información delictual regional, destinada ¿a qué? A identificar modus operandis, por patrones semejantes, por tipos de delitos específicos, identificando los lugares de mayor ocurrencia de los hechos, incluyendo el horario en que ocurren esos hechos, a fin de que a través de la georreferenciación, en conjunto con las policías, definir estrategias específicas y focalizadas para atacar esos problemas delictuales en su conjunto. Hoy nuestro sistema de trabajo se enfoca básicamente en la detención por flagrancia, como base del esclarecimiento de los hechos. Debemos dar un salto cualitativo para bajar ese de alrededor del 85% de archivos provisionales que ocurren en los delitos contra la propiedad. Para esto es fundamental el trabajo en equipo, interdisciplinario, no solamente con las policías y los fiscales,
en una alianza estratégica con los órganos auxiliares, pero también con organizaciones comunitarias, partiendo por compartir bases de datos y metodologías comunes. Hay que aprovechar asimismo las tecnologías de la información para obtener antecedentes de fuentes abiertas, como por ejemplo Facebook. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado, probablemente ustedes mismos y a sus hijos, hablar de hay que googlear ciertas cosas? ¿Ah? Le hacen una pregunta del colegio, googlea. Es decir, sacar información. Fíjense ustedes que sea un dato paradójico. El 80% de las casas en Chile tienen acceso a Internet directo. Pero fíjense la curiosidad. El 95% de los habitantes de Chile ha tenido o tiene una cuenta de Facebook. Señoría, esto no es laboratorio. Se han logrado esclarecer hechos a partir del uso de estas herramientas investigativas, que son fuentes abiertas, sin necesidad de pedir medidas intrusivas. Detrás de un robo de una casa, o detrás de los robos de vehículos, que hoy día son un mercado muy rentable, hay una banda organizada. Se ha ido reproduciendo, en mi concepto, en el ámbito de este tipo de delitos, las estructuras similares a los del tráfico de drogas, generándose mercados rentables, como he dicho. Según estudios de la policía, el producto de estos robos van a dar a las colas de las ferias libres o a plataformas informáticas de transacciones legales. No voy a mencionar a cuáles, por supuesto, produciéndose un verdadero blanqueo de las especies receptadas. Se requieren entonces utilizar otros mecanismos investigativos, hacer levantamientos patrimoniales de los sospechosos o de los imputados. Esto requiere capacitación, requiere retroalimentación, como se ha dicho, con las policías, particularmente por su alta rotación, y de una vez por todas fijar indicadores comunes de evaluación entre los fiscales y las policías, para que de una vez por todas se entienda que el caso policialmente resuelto es un concepto vacuo, que no sirve para nada, sino que aquí hay que trabajar con los indicadores y los estándares que nos exigen la ley, el Código Procesal Penal y los tribunales de justicia. Por otra parte, es necesario diversificar la respuesta del conflicto penal, atendiendo al compromiso delictual de los imputados y sus mejores posibilidades de reinserción. Suspensiones condicionales del procedimiento, por supuesto, pero con contenido. Aquí se ha dicho también, acuerdos reparatorios con contenido, indemnizaciones a las víctimas, suspensiones condicionales con contenido. Respecto a los menores de edad, buscando maximizar las salidas alternativas que hagan efectiva la posibilidad de una reinserción. Hay muchas críticas a la ley 20.084. Sin embargo, hay herramientas que se subutilizan. Por ejemplo, el artículo 7º de la ley 20.084, que permite, como una sanción accesoria, la posibilidad de que un joven pueda acceder a un tratamiento de un consumo problemático de alcohol o de drogas. Dicho lo anterior, me interesa enfatizar que en aquellos casos de imputados habituales atacaremos rigurosamente la reincidencia mediante la agrupación de causas por autor y la estricta invocación de las circunstancias agravantes aplicables al caso. Segunda tarea, fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. Primero, con la policía. Esto parece obvio, fiscales y policías somos aliados estratégicos. La relación directa entre policías y fiscales es un imperativo de hoy, no solo para lograr mejores resultados, sino también para controlar y perfeccionar permanentemente los procedimientos policiales. Segundo, con otros órganos públicos. Además, es necesario que el Ministerio Público pueda realizar un trabajo sistemático con otras entidades públicas que cuentan con información y con herramientas útiles para las investigaciones penales, como el Servicio de Registro Civil, el SENDA, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, la Subsecretaría de Prevención del Delito, etc. Con los privados también se puede facilitar el flujo de información de entidades privadas, como las concesionarias de las autopistas, la banca, los mismos supermercados. ¿Y por qué digo esto? Pues muchas veces, por ejemplo, es difícil obtener la reproducción de una imagen, incluso con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, o incluso con las estaciones de metro. Con la comunidad, también es importante lograr un mayor acercamiento a la comunidad organizada a través de juntas de vecinos, centros, comités de seguridad, centros de alumnos, etc. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público no se encierre en el mero cumplimiento estadístico. Y esto tiene externalidades positivas evidentes. La difusión del modo en que opera el sistema de justicia criminal, logrando un compromiso, colaboración de la comunidad en las investigaciones. Y segundo, el levantamiento directo de la información acerca de los delitos y el modo en que esto ocurre. Desde luego con el Poder Judicial. Es un imperativo de hoy la interoperatividad o la interconexión. Es decir,
cómo hacemos que vamos eliminando el papel gradualmente y todo lo vamos haciendo usando las tecnologías de información y comunicación. Pero también es importante, creo yo, proponer la maximización del uso de las agendas, tanto de los tribunales de garantía como de los tribunales orales en lo penales, no solamente la Fiscalía Metropolitana de Occidente, sino que creo en todas las fiscalías metropolitanas. Tercero, mejorar cualitativamente la atención y protección de víctimas y testigos y usuarios en general. Ya se ha dicho también, muchas veces escuchamos esta queja justa, legítima, de que los fiscales no atienden, que los fiscales no contestan los correos, que los fiscales no contestan el teléfono, que no le ven la cara a los fiscales, que no se conocen los fiscales. Propongo extender un indicador que existe en la Fiscalía respecto de la obligatoriedad, como lo dijo un fiscal, de atender a los usuarios, particularmente a las víctimas. Y en esto, señoría, quiero señalar de que hay un indicador que señala que respecto, no de todos los delitos, respecto a los delitos graves que pasan por la audiencia de control de detención, existe la obligatoriedad de atender a las víctimas dentro de un plazo de 30 días y el porcentaje que ha fijado la Fiscalía Nacional es de un 34%. Cuando me tocó dirigir la Fiscalía de Robos, ese porcentaje hasta hace muy poco llegamos al 55% en la zona sur de Santiago, con la complejidad que tiene esa zona. ¿Cómo se logró? A través de un contacto inmediato dentro de las 48 horas siguientes, vía telefónica y haciendo un seguimiento a los 5 días, a los 10 días, a los 15 días y al mismo día en que esa persona debe concurrir a la Fiscalía. Esto tiene enormes ventajas: adhesión de las víctimas al proceso penal y su compromiso con las causas. Rápidamente determinar la viabilidad jurídico-procesal del caso a través de la inmediación del fiscal con esa causa y cómo las víctimas se sientan escuchadas y acogidas por la Fiscalía. Quiero ir terminando, señoría, señalando que también se ha señalado tenemos que tener una política comunicacional sobria, una política comunicacional seria, una política comunicacional que no genere falsas expectativas en la sociedad. ¿Cuánto de eso nosotros hemos sido responsables en generar expectativas? Creemos que tenemos que hacer una autocrítica. Por último, liderazgo participativo en un clima laboral adecuado. Los especialistas indican que los climas organizacionales se definen en el error de un 40% por el tipo de liderazgo y en un 20% por la claridad organizacional. ¿Qué ofrecemos? La experiencia de 20 años en el servicio público. Primero, en la Corporación de Reparación y Reconciliación en el año 95, luego en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en el año 97 y luego desde el 1 de octubre del 2004 en el Ministerio Público. Fíjense ustedes que el año 2013, lo digo con mucho orgullo, pero también con mucha modestia. El 2013, señor abogado, su tiempo ha concluido. Muy bien, señoría. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Don Miguel Rodrigo Concha Coronado. Nacido el 27 de septiembre de 1969, es abogado de la Universidad Austral de Chile. Se tituló el 17 de julio de 2000. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Católica de Temuco, en la Universidad Mayor de Temuco, en la Universidad Adventista de Chile, en la Academia Judicial. Actualmente profesor de Derecho Penal en la Católica Silva Enríquez y de Litigación en la Universidad Andrés Bello. Desde enero de 2010 a la fecha, se desempeña como abogado asesor y luego como jefe de la unidad de corte de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Diplomados en Infancia y Adolescencia en la Universidad Católica de Temuco y en Problemas Actuales de Derecho Penal y Procesal Penal en la misma universidad. Egresado del programa de Magíster en Derecho Penal de la Universidad de Chile. Ha realizado diversos otros cursos y pasantías en el área penal. Puede comenzar su exposición. Buenas tardes. Con la venia del señor presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, de la señora presidenta de la Corte de San Miguel, de las señoras ministros y señores ministros. Postulo a la Fiscalía Regional Occidente en virtud de que la conozco a cabalidad, con sus especiales características de tener una de las comunas más grandes de Chile y con tener también muchas comunas que tienen un gran componente rural. También los desafíos investigativos que implica que tiene el aeropuerto más grande del país, lo que implica una serie de desafíos investigativos y de control. He participado como interviniente en la reforma desde sus inicios,
partiendo como defensor penal público en la 9ª región, donde adquirí experiencia en etapa investigativa, proposición de pruebas y evidentemente litigando extensamente en tribunales de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal. Luego me desempeñé en la unidad de estudios, donde me correspondió revisar causas, litigar, capacitar a colegas en litigación y particularmente proponer políticas de seguimiento, control y mejoramiento del servicio prestado. Actualmente me desempeño como abogado jefe de la unidad de corte de la Fiscalía Metropolitana Sur, litigando casi a diario ante muchos de ustedes, litigando también ante la excelentísima Corte Suprema. Lo que me ha permitido, sus señorías ilustrísimas, conocer todas las materias en las cuales interviene efectivamente el Ministerio Público y que son los ilícitos perseguidos. Esto, por otro lado, también me ha permitido conocer los problemas y deficiencias que nuestra institución presenta en la tarea investigativa que nos es encomendada. Mi propuesta para la Fiscalía Occidente gira en torno a 4 ideas. En primer lugar, mejorar la protección de las víctimas. En segundo lugar, lo que denominamos no archivar sin investigar. El tercer punto es la extensión del modelo terapéutico de persecución penal a la importante materia de violencia intrafamiliar. Y por último, mejorar la interacción con las policías. Respecto al primer punto, creemos, y así lo ha afirmado siempre el Ministerio Público, que los fiscales no son los abogados de las víctimas. Ese es un tema instalado. Esto es jurídicamente correcto, pero evidentemente la Fiscalía y los fiscales tenemos evidentes obligaciones para con las víctimas, más allá de la simple dictación de medidas de protección. Otorgar un trato digno a una persona que ha sido afectada por un delito es un deber ineludible, ya desde la denuncia hasta el término del procedimiento, ya sea por cualquiera de las formas que establece la ley. Hasta ahora la relación con la víctima es una relación más bien instrumental, es decir, la víctima probablemente nos interesa solo y cuando es relevante e indispensable para el resultado de la investigación. El protagonismo en nuestro sistema lo tiene la investigación, y más especialmente una investigación exitosa. Eso es lo que nos interesa. De modo que las personas muchas veces resultan ser un mero instrumento puesto al servicio de los logros investigativos. Esta forma de gestión de nuestro sistema omite considerar que ante todos los actores, y especialmente los fiscales, somos servidores públicos, debiendo volcar nuestro esfuerzo a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, especialmente de las víctimas. ¿Cómo logramos esta mejor protección de las víctimas? En primer lugar, estableciendo un proceso de trabajo diferenciado para mejorar la velocidad de respuesta en los casos en que se requieran medidas urgentes, y especialmente en aquellos que no sean delitos flagrantes. En segundo lugar, mejorando la coordinación entre las unidades de flagrancia y la policía, propendiendo a que efectivamente las policías tengan un contacto directo con el fiscal de turno. Eso evidentemente va a mejorar las primeras instrucciones y puede mejorar también los resultados posteriores. Particularmente también modificar los procesos para garantizar a la víctima la entrega de información oportuna e íntegra durante todo el procedimiento. Ello implica evidentemente un cambio de cultura organizacional, que se haga cargo de la dimensión pública de nuestra función, estableciendo como prioridad el acceso de todos los usuarios a los fiscales y abogados que llevan su causa y particularmente la consideración a la víctima en este punto que estimo estamos al debe. Nuestra segunda propuesta, su señoría, las hemos denominado no archivar sin investigar. Nuestra función esencial, sin discusión, es la de investigar con objetividad y eficiencia. No hay norma legal alguna que nos obligue a investigar de manera acelerada. Esto en la práctica nos ha llevado a archivar y cerrar casos sin realizar ni una diligencia de investigación. Y este es un hecho, su señoría, no controvertido. Y creamos además una falsa imagen de eficiencia, invocando incluso estadísticas que se refieren y elevan este punto. No podemos supeditar la calidad de nuestras investigaciones a metas, cifras de gestión que sean ajenas a este deber de investigar. Por eso sostenemos que no es posible archivar denuncias sin investigar, especialmente en aquellas que afectan la vida o la propiedad. En delitos
de común ocurrencia, robos violentos, robos en lugar habitado. No vamos a archivar causas sin que se hayan adoptado a lo menos las siguientes medidas: citación y declaración de la víctima, empadronamiento serio de testigos, el cruce de información que entregue la nueva denuncia con antecedentes de denuncias previas, y particularmente, sus señorías, que se hayan indagado los mercados donde se reducen estos bienes obtenidos de manera ilícita. Para lograr este objetivo, vamos a conformar un equipo formado por profesionales con formación jurídica para que ellos reciban las denuncias, evalúen el contenido de ellas y dicten las primeras diligencias. Esto evidentemente va a mejorar la respuesta a la víctima y a la sociedad toda. El tercer punto o propuesta es la extensión del modelo terapéutico de la persecución penal. Sus señorías ilustrísimas, todos conocemos los excelentes resultados que se han obtenido en materia de los tribunales de tratamiento de droga, donde converge el Poder Judicial, la Fiscalía y también la Defensoría Pública. Esta experiencia es sin duda una de las más exitosas que podemos invocar los actores del nuevo proceso penal. Parece razonable que podamos extender esta experiencia también a la materia de violencia intrafamiliar. Su señoría, ¿y por qué? Incorporar además a las condiciones que se imponen generalmente una audiencia realizada ante el juez de garantía con 3 objetivos: controlar el avance terapéutico del imputado, otorgar una mejor protección a la víctima y particularmente aportar a erradicar el fenómeno de la violencia intrafamiliar de una forma integrada, más allá de la pura sanción penal. Por último, y como cuarto punto, entendemos que debemos mejorar la interacción con las policías. Las policías resultan esenciales para una investigación exitosa. Por ello es necesario establecer procesos comunes y particular metas comunes que confluyan hacia un mismo objetivo. Para lograr esto, creemos necesario establecer capacitaciones específicas vinculadas a los que se resuelven en los tribunales, por ejemplo, la ilegalidad de la detención, el concepto de control de identidad, las exclusiones de prueba y particularmente las absoluciones donde fuimos condenados en costas. Así, también debemos establecer reuniones de retroalimentación y evaluaciones periódicas para ver si estas capacitaciones tienen alguna incidencia en el trabajo que realizamos mancomunadamente con las policías. Todo lo señalado lo he expuesto con la plena convicción de que esta es la dirección en la que debemos avanzar, teniendo fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana y en la justicia como destino natural del derecho. Muchísimas gracias. El último ponente de hoy es don Tufik Alberto Bufadel Godoy, nacido el 10 de marzo de 1972, egresado de la Universidad de Concepción, obtuvo su título de abogado el 22 de junio de 1998. Desde diciembre del año 2007 se desempeña como fiscal jefe de la Fiscalía Local Maipú Cerrillos, especializado en delitos de crimen organizado y lavado de dineros. Ingresó al Ministerio Público en el año 2003 en la Fiscalía Local de Concepción. Ha realizado numerosos cursos de especialización en reforma procesal penal y proceso penal oral. Ha ejercido docencia como profesor de la Cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal en la Academia Superior de Formación Policial de la PDI hasta el año 2014. Ha sido invitado como expositor y fiscal capacitador en diversos lugares, tanto en el país como en el extranjero. Puede comenzar su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de sus señorías ilustrísimas, daré comienzo a mi exposición para el cargo de fiscal occidente. En aras del tiempo, trataré de ser lo más breve posible y conciso a la vez. Definiré mi proyecto respecto a la Fiscalía Occidente, a la cual pertenezco en 3 lineamientos estratégicos que guardan relación directa con la función del fiscal. Esto es, el ejercicio de la acción penal, la dirección de la investigación y el trato con la víctima. Respecto del primero, pretendo que la Fiscalía Occidente ejerza una imputación penal responsable y consecuente.
El acto de imputar su señoría ilustrísima o de formalizar en el mundo real va mucho más allá que la mera comunicación que hace un fiscal ante un juez de garantía respecto de la eventual comisión de un hecho a un imputado que se encuentra con su defensor. Extramuros de las audiencias es muchas veces una precondena pública. Por ello, se requiere que esta facultad exclusiva del Ministerio Público sea ejercida con responsabilidad y con prudencia. Se investiga para formalizar, no se formaliza para investigar. Y esta imputación se realiza en audiencia y ante un juez de garantías. Ese es el camino que debe seguir una investigación, demostrar la fortaleza de su pretensión y de su prueba ante un juez, no convencer a la opinión pública. Seremos criteriosos y responsables en el ejercicio de esta función y ante los reveses que tengamos respecto a las decisiones judiciales, no emitiremos juicio de desvalor respecto de otro interviniente o respecto de otro poder del Estado. Pero la imputación penal, una vez ejercida, debe ser consecuente. Se critica por víctimas, por querellantes e incluso por terceros ajenos al proceso que un fiscal lo único que busca es terminar una causa, sea como sea, realizando cualquier cambio de tipificación respecto de los hechos o incluso llegando a negociaciones extremas respecto a los quantum de la pena. En este punto quiero ser claro. Negociación penal sí, rapidez en los términos sí, bienvenida, pero con irrestricto respeto al tipo penal y al quantum que este tipo conlleva. Que un robo con intimidación termine en un procedimiento abreviado como un robo por sorpresa, que un robo en lugar habitado frustrado termine en un procedimiento abreviado en una violación de morada, son términos que deslegitiman el sistema. Las cosas son lo que son. Estamos en un proceso penal de negociación de justicia penal, no en un sistema penal de negociación sin la palabra justicia. Si le quitamos el sustantivo a la frase, nos quedamos huecos, vacíos de contenido. La Fiscalía Occidente no será esclava de estadísticas vacías de contenido, de realidad y valóricos, porque ellas son solo una apariencia numérica de que se están haciendo las cosas bien, de que impartimos justicia. En materia de investigación penal, propongo reforzar la persecución del tráfico urbano de drogas, combatiremos el comercio clandestino de especies receptadas, combatiremos la delincuencia de bandas criminales, y aquí haré un hincapié. El delincuente de bandas criminales es aquel delincuente que junto a otro inician un proceso delictual en conjunto, hacen un emprendimiento delictual. Pero a diferencia del delincuente común, estos delincuentes no buscan especies que receptar, buscan un botín, buscan dinero específico. Por lo tanto, ¿cuáles son los blancos que ellos atacan? Ellos atacan bencineras, atacan camiones de valores, atacan cajeros automáticos, es decir, buscan dónde está el dinero. No quieren un tercero, no quieren un receptador al cual entregar la especie. Estos delincuentes normalmente actúan en grupo o pandilla, actúan premunidos de armas de fuego, actúan respecto de lugares donde existe dinero y utilizan una amenaza explícita de violencia. Este tipo de delincuencia debe centralizarse en su investigación respecto de uno o dos fiscales. ¿Por qué? Porque atacamos tres objetivos fundamentales. El primero de ellos, evitamos la duplicidad de investigaciones y podemos determinar si estamos ante una banda que comete muchos delitos o varias que cometen poco. La segunda dice relación con que efectivamente podemos evidenciar que, pudiendo predecir la comisión de este delito, podemos realizar procedimientos de captura respecto de ello, es decir, predecir cuáles van a ser los próximos blancos del actuar criminal. Tiene también un objetivo investigativo judicial. De verdad se dice que la Fiscalía solo opera respecto de la flagrancia, y eso es así. Pero es muy relevante que detenidos delincuentes por flagrancia se les puedan imputar en un tiempo prudente y razonable otros hechos que hayan cometido en base justamente a los modus operandi y a las diligencias que podemos realizar de manera focalizada si tenemos solo una cabeza y no tres dirigiendo o persiguiendo esta investigación. Y también tiene un objetivo social, dar una clara muestra que al Ministerio Público le importa la seguridad social, le importa el bienestar de la población y que estamos preocupados del mayor poder de fuego y del mayor poder de violencia que estas bandas están ejerciendo en nuestra sociedad. Junto a ello, pretendo también la creación de una unidad de inteligencia investigativa en las causas con imputado desconocido. Ya me lo he referido con anterioridad a estos plenos conjuntos de sus señorías ilustrísimas. La inteligencia investigativa en una causa archivada puede hacer que un mal término se transforme en un buen comienzo. Cuando yo realizo inteligencia investigativa en una causa archivada, me posiciono en tres estados del tiempo: en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado, porque voy a ver un hecho que ya se cometió.
y efectivamente voy a poder determinar un perfil delictual. En el presente, porque es una solución de cara a la víctima, es decir, le digo, su causa me importa y sigo trabajando en ella. Y en el futuro, porque puedo eventualmente predecir puntos o lugares donde el delito se va a cometer y puedo realizar acciones de captura con policías encubiertos. Por lo tanto, esta unidad es una importante fuente de energía, de información que debe ser obtenida por parte del Ministerio Público. Pero ella requiere un insumo, y un insumo de vital importancia. Este es el parte policial. Debemos mejorar el parte policial. Él debe contener declaraciones que sean legibles respecto de quienes efectivamente las vemos. Debe contener información completa respecto de las personas que aparecen como víctimas o testigos de los hechos. Debe contener fotografías adecuadas respecto al sitio del suceso para no tener que volver a concurrir y no tener que volver a dar instrucciones o diligencias que solo retardan y enlentecen lo que es el procedimiento penal. Como tercer eje de investigación es el respeto de la dignidad de la víctima. Y aquí quiero hacer un punto. El Ministerio Público ha puesto entre el fiscal y la víctima mucha tecnología. Hoy día uno concurre a una fiscalía y existen tótem donde uno digita su RUT, ¿no es cierto?, y obtiene la información de la causa y los resultados de las diligencias. Pero por muy completa que sea la respuesta tecnológica, sus señorías ilustrísimas, nada reemplaza el contacto personal. La gente necesita ser informada, pero también necesita ser escuchada, no por una pantalla ni por el asistente, sino que por la persona que conduce la investigación que se lleva a cabo. Como fiscal jefe de una fiscalía de 15 fiscales, que es la Fiscalía de Maipú, me toca responder los reclamos respecto de mis fiscales cuando efectivamente las víctimas realizan algún reclamo. Y en ellos el último, o uno de los últimos que tuve, vino una víctima por una causa de robo en lugar habitado. Pedí la causa y chequeé. ¿Se había hecho contacto? Se hizo el contacto. ¿Se había dado orden de investigar? Se había dado orden de investigar. ¿Había declarado la víctima en fiscalía? Había declarado la víctima en fiscalía. Lo único que tenía eran 2 reclamos respecto de no atención del fiscal. La recibí en mi oficina muy bien armado, diciendo claramente tiene que tener algún problema menor porque hemos cumplido el rictus completo que me establece los protocolos de atención. Cuando la víctima se siente en mi oficina y me mira, me dice, yo sé que no van a encontrar a la persona que me entró a robar y menos voy a encontrar las especies que me sustrajeron. Pero ¿sabe qué? Lo que me ocurrió me cambió la vida. No duermo tranquilo, mi señora despierta en la noche. Y eso, me dijo fiscal, ¿no merece 5 minutos del tiempo de los fiscales que usted dirige? Entonces me di cuenta que más que procesos, más que rictus, de lo que se trata, sus señorías ilustrísimas, es de respeto y dignidad respecto de la persona. Creo que efectivamente la persona no solo necesita respuestas, necesita que quien se las dé sea la persona que conduce la investigación. Por ello estableceré la obligatoriedad de atenciones semanales respecto de los fiscales que conducen causas en las cuales haya víctimas que requieran contactarse con ellos. Quiero que la Fiscalía Occidente no solo dé respuestas, sino que también dé respeto a sus usuarios. Para terminar, sus señorías ilustrísimas, debo decir que un lejano día de junio del 2003 inicié mi carrera como fiscal en la ciudad de Concepción. Y ese día la fiscal regional de aquel entonces, doña Jimena Jassi Tumala, me hizo una pregunta. Me dijo, Tufit, ¿qué puede esperar el Ministerio Público de ti? Y yo le dije, puede esperar trabajo, esfuerzo y vergüenza profesional. Me respondió, ¿y qué quieres del Ministerio Público? A los 30 años, casado y con 2 hijos, le dije, estabilidad laboral. Me dijo, mira, si tú le das lo que me estás diciendo, trabajo, esfuerzo y vergüenza profesional, probablemente el Ministerio Público te va a devolver mucho más de lo que tú me estás pidiendo. Hoy día, casi 13 años después, miro para atrás y efectivamente el Ministerio Público me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a él. Me dio ascenso en la carrera profesional. Entré en el cargo más bajo de fiscal adjunto y hoy día me encuentro en el cargo más alto que puedo llegar como fiscal adjunto. Me dio la posibilidad de dirigir una de las 5 fiscalías más grandes del país, en la que atendemos cerca de 40.000 ingresos mensuales y trabajan 63 personas. Y me ha dado el honor de poderme dirigir en más de una ocasión ante estos plenos conjuntos, intentando llevar a cabo un proyecto investigativo con conocimiento de lo que es el giro de mi negocio, el conocimiento de la persecución penal y también, en este caso, de la dignidad humana. Pero debo referir que el mayor logro y crecimiento no me lo ha dado el Ministerio Público, sino que me lo ha dado el ejercicio de una profesión
como es la de ser fiscal, en donde tenemos una enorme responsabilidad social en el ejercicio de la misma. Quienes participamos en el proceso Señor penal, abogado, su tiempo ha terminado. somos la última frontera, su señoría, y muchas gracias por su tiempo. Haremos un receso de 1 hora. ¿Ah? 10 para las 2. Sí, para que no seamos bien.